Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a trabajar la parte práctica de Incoterms 2020 desde el punto de vista del importador. Lo más importante para la figura del comprador es llevar a cabo la operación de compra-venta de mercancías al menor coste posible. Para ello, vamos a encontrarnos con dos tipos de ejercicios. Un primer ejercicio en el que tendremos la oferta de dos proveedores que nos ofrecerán las mismas condiciones para llevar a cabo la operación. En la segunda parte del vídeo trabajaremos con dos proveedores con un punto de partida diferente en cuanto a las condiciones ofrecidas para la compraventa internacional. Así que empezamos. Bien, en este primer ejercicio es una empresa madrileña que realiza una operación, quiere realizar una importación de prendas de ropa, pantalones vaqueros, unas camisetas de algodón y unas cazadoras vaqueras. Para ello ha contactado con dos empresas en Estados Unidos, que son Usual Casual y Alabama Express, para poder elegir entre una de ellas en función de quién le ofrezca unos precios más baratos. Para Usual Casual ya tenemos los precios cerrados en función de las diferentes condiciones que veis aquí. Exwork Alabama, FCA Norfolk, TIP Algeciras, DPU Puerto de Algeciras y DDP Madrid. Alabama Express, sin embargo, lo que hace es darnos sus tarifas y nosotros tendremos que recalcular los precios que serían aplicables en función de los Incoterms que tenemos delante. Por tanto, lo primero que hemos hecho y lo primero que debemos hacer siempre, y nos sirve un poco de repaso de cómo realizábamos ofertas comerciales, es ordenar todos los costes que nos van a aparecer en la operación de compraventa a nivel logístico, desde el precio de la mercancía hasta el último coste, que es el transporte interior dentro de España, en cuanto al transporte de la mercancía desde el puerto de Algeciras hasta Madrid. Como veis, yo ya lo tengo aquí todo ordenado y algunos de los datos ya completados. Los pantalones vaqueros ascienden a $5 por unidad y realizamos o queremos realizar una importación de 2.500 unidades. Hacemos lo mismo para ver cuál es el coste total de las camisetas de algodón, que son $1,2 por 500 unidades. Y por último, las cazadoras, que son $12,5 por 500 unidades que deseamos importar. Como veis, tengo costes de embalaje, despachos de exportación, transporte interior hasta el puerto de Norfolk, los gastos de carga en el puerto de Norfolk, el conocimiento de embarque, OBL, el propio coste del transporte marítimo, el flete, la prima de seguro, que como veis he indicado el coste de la prima y que calcularemos con ese valor ZIP. Recordar que para sacar el ZIP lo que hacíamos era calcular el CFR y dividirlo entre 1 menos la prima de seguro, que en este caso es, como os digo, 0,6%. Por otro lado, tenemos el arancel. Para calcular el arancel, ya sabéis, y lo vamos a formular así, que lo aplicamos siempre al valor en aduana, que es el equivalente al ZIP, y multiplicamos por el importe ad valorem, que en este caso es un 3,2%. Tenemos los gastos de descarga en el puerto de Algeciras, el IVA, que lo que vamos a hacer también es ya formularlo. Ya sabéis que para calcular el IVA, la base imponible se compone del ZIP, valor en aduana, más el arancel, más los gastos de manipulación en el puerto y otras tasas portuarias, que en este caso no tenemos, multiplicándolo por el tipo impositivo, que al ser unas prendas de vestir es un 21%. Contamos también con gastos o con el coste de realizar o llevar a cabo el despacho de importación en la aduana de Algeciras, en España. Y por último, llegamos al último coste de la operación de la cadena logística, que es el transporte del contenedor desde Algeciras hasta las instalaciones del comprador en Madrid. Una vez tenemos ordenados los costes de la operación, vamos a ir recalculando y vamos a ir viendo cuáles son los precios que Alabama Express nos daría para llevar a cabo esta operación de importación en función de las condiciones o los términos que ya nos había ofrecido previamente Usual Casual. Así pues, en condiciones de Exwork, el precio que vamos a tener asciende únicamente al valor de la mercancía
y el valor de su embalaje. Es decir, Alabama Express, en condiciones ex-work, nos ofrecería realizar la operación por un coste de $19.650. Si lo que queremos elegir son unas condiciones FCA Norfolk, quiere decir que tendremos que integrar a este coste de la mercancía como tal los gastos de despacho de exportación y los gastos o los costes del transporte interior desde las instalaciones de Alabama Express hasta el puerto de Norfolk, que serían $21.340. Para calcular el ZIP vamos a aplicar la fórmula que os he indicado aquí y, por tanto, realizaremos el cálculo de lo que supondría hacer unas condiciones CFR, es decir, todos los costes hasta que la mercancía está en Algeciras, por tanto incluimos el importe del flete y lo dividimos entre 1 menos la prima de seguro, que en este caso es un 0,6%. De esta forma, directamente tenemos calculado el valor ZIP, el valor en aduana, 23.913,48. Si os dais cuenta, se nos ha actualizado el importe del arancel. Lo único que ha hecho ha sido coger el valor ZIP y aplicarle el ad valorem del 3,2. DPU Puerto de Algeciras. El precio para DPU Puerto de Algeciras será ZIP más, ya sabéis que DPU es el único Incoterm que obliga a descargar la mercancía en destino. Por tanto, tendremos que agregarle los gastos de descarga desde el buque al puerto de Algeciras, ascendiendo, por tanto, a 23.988,48 euros. Finalmente, para DPU, la única diferencia con DPU con DDP, es que tendremos que agregarle los aranceles, los impuestos, los gastos de gestión en la tramitación del despacho de importación y, por último, el transporte interior desde Algeciras hasta Madrid. Una vez tenemos calculados estos costes o estos precios, tendremos la posibilidad de comparar ambas empresas. Yo esta tabla ya la tenía formulada de la otra tabla de la que acabamos de sacar los importes y veis que de esta manera yo puedo elegir en función de las condiciones o del término Incoterm que a mí me interese como comprador. La empresa madrileña podría elegir entre una u otra empresa, siendo la elegida la que menor coste suponga. Así, para Ex-Work Alabama sería indiferente la elección entre Usual Casual y Alabama Express, puesto que el coste para la empresa madrileña es el mismo. Sin embargo, si vamos analizando para las condiciones FCA, ZIP y DPU, vemos que los importes que nos ofrece, que los costes que nos ofrece Alabama Express son mucho más baratos y, por tanto, deberíamos elegir trabajar con Alabama Express, pues los costes son más reducidos. Por último, en condiciones de DP Madrid, la empresa madrileña en este caso debería elegir a Usual Casual, cuyo coste asciende a 25.941 euros, frente a los 31.456,99 dólares que nos ofrece Alabama Express. Este segundo ejercicio es un poco diferente. En este caso vamos a contar con dos empresas que nos van a ofrecer precios para la misma operación, pero sin embargo desde el punto de vista de diferentes Incoterms. Tenemos una empresa A que nos ofrece firmar un contrato con condiciones CFR. Es decir, que la mercancía, ellos se hacen cargo de todos los costes hasta que la mercancía llega hasta el puerto de Barcelona. Por otro lado, la empresa B nos ofrece unas condiciones en las que nos deja la mercancía cargada en el buque que nosotros como compradores hayamos elegido en el puerto de la India. ¿Qué necesitamos en este caso? Necesitamos, dado que los Incoterms no son comparables, necesitamos analizar cuál es el coste total de la operación de importación desde el punto de vista del comprador. ¿Qué haremos? Partiremos de los precios que nos ofrecen cada una de las empresas e iremos reconstruyendo con los costes que los compradores, que en este caso los importadores, tendrían que asumir en función de uno u otro Incoterm. Vamos a empezar con la empresa A.
La empresa A nos ofrece unos precios para cada uno de los formatos de los materiales que queremos importar a un determinado precio por tonelada. Por tanto, lo primero que vamos a hacer será calcular el precio total de esa oferta que nos realiza la empresa A. Para ello, nos calculamos el importe por cada uno de los formatos multiplicando el número de toneladas por el precio unitario, en este caso por tonelada, y no olvidemos pasar el importe a euros para que las ofertas sean comparables. Recordad que el tipo de cambio lo vamos a buscar y lo vamos a elegir en función de las publicaciones oficiales de la Unión Europea que encontráis dentro de la página de TARIC. Esta fórmula la vamos a arrastrar y obtendremos el precio total para cada uno de los formatos con la empresa A. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Lo que os decía, tenemos que ir reconstruyendo cuál es el coste total de la operación de importación. Por tanto, en esta tabla, en condiciones CFR Puerto de Barcelona, que son las que nos ofrece la empresa A, vamos a ir indicando cuáles son los costes que asumiríamos. Primero de todos, el precio de la mercancía. Precio de la mercancía, que será la suma de los costes por cada uno de los formatos que deseamos importar. A continuación, CFR, es decir, la mercancía llega hasta Barcelona. Este precio de 198.785 euros integra todos los costes de la cadena logística hasta ese momento. ¿Yo qué haría como empresa importadora? Dado que es un importe bastante importante y es una mercancía que tiene su valor, recomendaría, ya sabéis que lo hago siempre, contratar un seguro. El seguro asciende a un total de 545 dólares, por tanto, lo pasaremos a euros. Cuando yo tengo el precio de la mercancía CFR y el seguro, lo que estoy obteniendo de esa suma es el valor en aduana. O lo que es lo mismo, el valor CIP. ¿Para qué me calculo este importe? Me calculo este importe para poder sacar después los aranceles y poder sacar la base imponible del IVA. Por tanto, mi valor en aduana de la mercancía asciende a 199.283,89 euros. Una vez la mercancía ha llegado al puerto de Barcelona, tendré que liquidar los aranceles, descargar la mercancía en puerto de Barcelona, que ascenderá el caso del arancel, en este caso es un 6,5% y lo calcularemos, ya sabéis, sobre el valor en aduana o el CIP. La descarga en el puerto de Barcelona asciende a un total de 470 euros. Y de esta manera, con estos tres importes, si veis que me marco con unas pequeñas líneas, lo que tendríamos sería ya la base imponible para calcular el IVA. Base imponible que ya sabéis que está formada por el valor en aduana, los aranceles y los gastos de descarga, manipulación o tasas portuarias que tengamos que pagar en destino. A esto le vamos a aplicar nuestra cuota del 21%, nuestro tipo impositivo, dado que son prendas textiles, tendremos que pagar el 21% de IVA. Por tanto, nos lo calculamos, puesto que es un coste que en condiciones CFR tiene que asumir, en este caso, la empresa compradora, la empresa importadora. Esta operación concretamente de importación desde la India va a conllevar una serie de gastos adicionales, como son los gastos bancarios por abrir un crédito documentario para poder financiar la operación de 3.581 euros. Además, tendremos que pagar a nuestro agente de aduanas, que será quien realice los trámites del despacho de importación, por un total de 750 euros. Por determinadas circunstancias, la mercancía se ha quedado en el puerto de Barcelona y hemos tenido que pagar un almacenaje en puerto de Barcelona que asciende, en este caso, a 2.500 euros. Y por último, una vez que la mercancía ha sido despachada en la aduana, nos tenemos que llevar nuestro contenedor hasta nuestras instalaciones, en este caso en Teruel, con lo cual tendremos que pagar un transporte interior desde Barcelona hasta Teruel y este gasto, este transporte nos va a costar 3.320 euros. Una vez tenemos todos esos costes, lo que va a hacer la empresa española es decir, oye, si trabajo con la empresa A
en condiciones CPR Puerto de Barcelona, a mí me va a costar un total de la suma de base imponible más IVA más todos los gastos que ya se generan en territorio aduanero de la Unión. Por tanto, el coste total con la empresa A, si eligiésemos trabajar con ellos y eligiésemos realizar la operación de importación con ellos, tendría un coste total de 267.526,88 euros. ¿Qué nos quedaría por hacer? Nos quedaría por analizar cuál es el coste total de la operación en el caso de que trabajásemos con la empresa B. Lo primero de todo es saber cuál es el precio que me ofrece la empresa B. En este caso, no diferencia entre formatos, sino que nos da un único importe, un único precio en función de las toneladas que deseemos comprarle. Como son 341 toneladas, lo multiplicaríamos por el coste unitario de tonelada y lo dividiríamos entre el tipo de cambio. Este importe sería el coste o el precio de la mercancía con la empresa B en condiciones contenedor cargado en el puerto de la India. A partir del momento en el que ese contenedor está cargado sobre el buque, el resto de gastos le corresponden al comprador. Por tanto, si nosotros elegimos una naviera y pagamos la naviera, en este caso tendríamos que agregarle el importe en el importe que negociásemos con ellos, con la naviera, que en este caso son $9, por mercancía transportada, que son 341, y lo pasamos a euros para poder sumarlo y agregarlo a esa cadena de costes. El resto de costes van a ser exactamente los mismos. En el caso del seguro, ya hemos visto que son 498,45 euros. Sin embargo, en este caso el valor en aduana va a ser diferente, puesto que el flete lo hemos pagado nosotros y va a modificar las condiciones entre una y otra empresa. A este importe de valor en aduana le aplicaríamos igualmente el ad valorem del 6,5. Los costes de descarga en Barcelona son los mismos. Nos calcularíamos igualmente nuestra base imponible de IVA, le aplicaríamos su correspondiente 21% y los gastos bancarios, que son los mismos, mismo coste del agente de aduanas, mismo coste del almacenaje en el puerto de Barcelona y mismo coste de transporte interior en Teruel. De esta forma lo que tendríamos sería que el coste total de la operación de importación con la empresa B ascendería a 256.114,77 euros. Una vez que tenemos empresa A y empresa B y tenemos los costes totales de la importación si trabajásemos con una o con otra, lo que haremos será elegir aquella empresa que más barato nos resulte trabajar con ella. En nuestro supuesto, la empresa B, como veis, nos costaría un poco menos realizar la importación con la empresa B, puesto que nos estaríamos ahorrando aproximadamente, lo podemos calcular, la diferencia entre ambas, nos ahorraríamos unos 11.412 euros. Por tanto, ante la selección de proveedores, elegiremos siempre, en función del coste total de la operación de importación, el que más barato nos resulte. Espero haberos ayudado con la resolución de estos dos ejercicios prácticos de selección de proveedores. Si tienes alguna duda, no dudes en dejar comentarios. Nos vemos.